la grabación. Y antes de dar inicio, gracias a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Voy a compartir con ustedes para que quede constancia de esto. Regálenme un segundito nada más para que quede justamente la constancia del evento que hoy estamos teniendo, porque esto se va justamente a nuestro canal de YouTube. Voy a compartir el día de hoy. Bueno, pues ahí está, lo pueden ver. Tenemos la presentación del libro Psicología Forense y Juicios Orales, una visión teórico-práctica. La va a impartir el psicólogo forense en la Fiscalía General de la Ciudad de México, Francisco Matamoros. Mi estimado psicólogo, ¿te puedo ceder un momento el micrófono? Porque yo voy a tener que hacer otras actividades. Quisiera comentar, pero ahorita durante el transcurso de la charla, pues iremos comentando de tu importante obra jurídica. Adelante, mi estimado psicólogo. Te voy a poner aquí ya para que puedas tú. Allí estás tú. Adelante, mi estimado Francisco. Gracias, estimado maestro, muy amable por la invitación al Liceo Académico para pues presentarles esta obra que pues está ya a la venta y que bueno, trae varios capítulos, varios temas. Es importante señalar que habíamos tenido una charla previa acerca de lo que era la psicología forense en los juicios orales. Y bueno, la culminación de esta obra precisamente tiene que ver con el trabajo que se lleva a cabo en una de las materias que más se requieren en juicio oral por distintos delitos, como habíamos hablado anteriormente, sobre todo delitos de violencia familiar, de delitos sexuales. Se requiere mucho la pericial en psicología forense. Voy a compartirles una pequeña presentación para que ustedes tengan una idea clara de lo que viene en la obra, pero sí es importante señalarles que no solamente está hecho con la finalidad para psicólogos, también para los abogados, porque van a conocer mucho de lo que debe de llevar el dictamen en materia de psicología. Y viene un lenguaje no tan técnico que se puede entender incluso para personas que no necesariamente sean abogados o psicólogos. Esa es la buena crítica que he tenido de esta obra, en el sentido de que los abogados van a darse cuenta de qué elementos, qué características son importantes para una dictaminación psicológica, qué preguntas se le pudieran realizar a un perito en psicología en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio. Entonces, esa es la finalidad de esta obra, obviamente también para psicólogos que están ya dictaminando a nivel de peritos oficiales, a nivel de peritos de parte, pues esa es la finalidad, conocer un poquito más desde la práctica. Muchos libros hablan desde la teoría y eso a veces complica un poco, ¿no? El entendimiento de la psicología necesaria para los abogados. ¿Por qué? Bueno, pues porque los abogados interactúan cotidianamente con esta pericia, ¿no? Con esta pericial, por ser uno de los medios de prueba de a los que más se recurre y de los que más dependen en muchas ocasiones, pues la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público. Para el Ministerio Público es muy importante un dictamen en psicología forense acerca de la sintomatología que presentan las víctimas, acerca de las características de personalidad que puede presentar una persona a quien se le acusa de un delito como imputado. Entonces, como ustedes verán, pues se requiere tanto de parte de los ministerios públicos como los abogados de defensores para tener una prueba importante en el juicio oral, ¿no? Una prueba importante también para la teoría del caso que tienen pues los abogados. Permítame compartir
la presentación, permítanme un segundo. Aparentemente ahí ya se ve. Así es, Bien. doctor, ya Eh, se dejó de ver bueno, ahí. perfecto, pues Ahí. este libro lleva por titulado Psicología Forense y Juicios Orales, una visión teórico-práctica, editado por la editorial Anaya en este año. Eh, pues les decía yo, las ciencias forenses hoy en día son relevantes, son trascendentes para el auxilio del ejercicio del derecho. Hablábamos en la charla pasada que el derecho y la psicología van muy de la mano, son dos ciencias que se requieren constantemente en el trabajo para el buen ejercicio en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito familiar, laboral, etcétera. Entonces, esta labor es fundamental, son estudios especializados que se tienen que sustentar en el juicio oral, involucran por parte de los peritos una gran preparación, idoneidad, que es muy importante, que ustedes como abogados sepan y lo saben, ¿no? Que eso hoy en día se está exigiendo para las pericias, lo está requiriendo el sistema de justicia penal. Esta acreditación, esta idoneidad, pues se tiene que corroborar con los conocimientos, con la experiencia, con todo un proceso de desarrollo que se debe de evidenciar en el dictamen o en el informe en psicología. Partimos evidentemente de una metodología, de un método, de la estructura que debe de llevar el informe, los resultados, cómo deben de ser procesados y las conclusiones que deben de tener sustento y evidencia. Son características necesarias e importantes que el mundo del derecho, el mundo de la psicología, pues debe de conocerlo, debe de tener estas herramientas precisamente para aportar, para cuestionar también, por supuesto, como una ciencia que debe ser cuestionada, la sana crítica. La idea es contribuir con estos elementos, con estas herramientas en la práctica, para tanto expertos que ya están en esta práctica como aquellos que están iniciando. Y les decía yo hace un momento, desde una visión teórico-práctica, qué preparación debe tener el experto, qué conocimientos debemos de aportar en esas evaluaciones, qué deben ustedes conocer, que debe de llevar una entrevista psicológica para víctimas, para imputados, para testigos, para poblaciones tan delicadas como lo son las niñas, niños y adolescentes, con el interés superior de la niñez, que es muy importante que se aplique en el dictamen y que, pues, si estos elementos, estos factores no se reúnen en un dictamen, va a carecer de la metodología, va a carecer de muchas características que son necesarias como aporte. Entonces, ahorita vamos a ir hablando de eso, de dotar estas herramientas teórico-prácticas para el desempeño profesional. Eh, y bueno, a la psicología forense le respalda toda una historia como ciencia. No es una ciencia nueva, le anteceden los siglos XVII y XVIII, ya en tratados de psiquiatría legal, en criminología, y como ciencia moderna, pues tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX, del siglo XX. Tenemos a César Lombroso, teórico sumamente importante que aportó mucho con la Escuela de Antropología Criminal a la psicología forense. Y por supuesto, tenemos a Wilhelm Wundt, que se le llama el padre de la psicología, porque bueno, él lleva por primera vez la investigación en laboratorio de los contenidos mentales con lo que él llamó el método de introspección experimental. Pues ahí empiezan a surgir la psicología como ciencia. Posteriormente vienen otros teóricos como Alfred Binet, como Gross, como Mustenberg y Stern, ¿no? Estos últimos alemanes fueron importantes
con psicología del testimonio, con la psicología criminal, con los psicólogos en el análisis de testigos en el estrado. Entonces, bueno, pues ahí está la fundamentación de la ciencia en psicología, que no vamos a abundar más allá porque obviamente pues tiene ese respaldo científico. Y el desarrollo en México, bueno, pues ya por la época del porfiriato, la psicología en México tuvo un gran auge, un gran despegue de la mano con la criminología también, de la mano con el derecho, con la pedagogía, con la filosofía y bueno, pues con el desarrollo en las instituciones de salud y en las instituciones de procuración de justicia, se hace necesaria la psicología como medio de prueba en la aportación al juzgador. Eh, y bueno, pues es a través de toda la psicología, que es una ciencia muy amplia, así como el derecho, ¿no? Que pareciera que el derecho nada más es pues un código penal, el derecho pareciera que son eh, pues nada más algunos artículos, no, para nada, el derecho es una ciencia, una rama muy amplia, tiene muchos campos de acción, muchos campos de práctica, se requiere muchísima preparación. Lo mismo que en la psicología tiene muchos campos de acción, la psicología laboral, psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional, psicología del consumidor, psicología espacial, que se maneja para las personas que salen al espacio, psicología, pues, de muchas ramas. Una de ellas que ha cobrado gran importancia, como todos ustedes lo saben, pues es la psicología forense. Y es a través de esta psicología que surge la psicología forense, esta psicología general, para pues llevar a cabo precisamente la intervención en el estrado, el auxilio, al auxilio del derecho en las investigaciones de las preguntas que realiza el derecho. Entonces, la psicología como ciencia y sus métodos, pues van a estudiar cosas que las personas no conocen, que las personas no pueden ver. La motivación, la percepción, la memoria, la atención, la inteligencia, todos los procesos cognitivos, pues no se pueden ver, no se puede decir aquí están como podrían ser otras materias como la química, ver una sustancia, ver la sangre, como la medicina, ver un hematoma, ver golpes. Entonces la psicología se adentra en buscar precisamente cómo suceden estos fenómenos en las personas, cómo se investigan y cómo lo podemos demostrar de una manera sistematizada. Esa es la importancia precisamente del campo de la psicología forense, demostrar de cosas que no se pueden ver, la personalidad no la podemos ver, la tenemos que evaluar, la tenemos que examinar y desde este punto de vista, pues se aplica un método, ¿no? Que es algo de lo que aquí en el libro es básico, que un dictamen en materia de psicología siempre debe de explicar el método de investigación, la metodología que se utiliza para llevar a cabo el informe psicológico. Y partimos desde un simple caso muy concreto, ¿no? Cuando se investiga un delito, se investiga un hecho, eh, hay una observación de ese hecho, de ese fenómeno que sucede. El psicólogo se tiene que imponer de una carpeta de investigación para estudiar ese fenómeno y todo lo que conlleva ese estudio que va a hacer a las personas, a veces únicamente al puro estudio de la carpeta de investigación. Entonces, a través de un planteamiento de problema, se hace una interrogación que nos hace el derecho. Nosotros, una vez que tenemos la lectura de la carpeta de investigación necesaria para llevar a cabo un dictamen, cuando no hay lectura de esta carpeta de investigación, de esta carpeta judicial, al perito va a tener una limitante en su metodología. No va a tener un panorama amplio de todo el caso que se está investigando. Entonces, tenemos conocimiento de esto, llevamos a cabo formulación de hipótesis que nos va a hacer posible dar una respuesta
a ese planteamiento de problema que nos está haciendo el derecho. Llevamos a cabo entonces como cuarto paso una verificación que va a consistir en que sometamos a prueba la hipótesis que nos hemos planteado. Para llevarlo a cabo, obviamente tenemos que hacer un análisis de todos los datos que nosotros encontramos para investigar, para que nosotros al final confirmemos o neguemos la hipótesis que nos estamos planteando para dar respuesta al Ministerio Público, al abogado de parte, a la autoridad que requiera nuestra asistencia. ¿Cómo va a ser? Pues a través de ese análisis de datos, una entrevista psicológica forense, la aplicación de instrumentos psicológicos objetivos, certeros, estandarizados, que ustedes deben conocer qué deben de llevar esos instrumentos, porque en muchas ocasiones se aplican instrumentos que no están estandarizados, que están adaptados, que no tienen la confiabilidad suficiente, pero que si se desconoce tanto de la población de psicólogos como de la población del derecho, estos eventos pasan por alto y no son cuestionados. Entonces, hacemos el análisis de nuestros datos, proporcionamos unos resultados, llegamos a unas conclusiones que va a ser el producto final para verificar esa hipótesis de inicio y dar respuesta al planteamiento. En estos pequeños 6 pasos, que aparentemente son muy rápidos, aquí como lo estoy yo comentando, es todo un proceso de trabajo amplio que requiere varias horas de estudio, requiere un trabajo meticuloso, requiere un rigor científico por parte del experto para llevar a cabo un dictamen. Ese es el objetivo del libro, dar a conocer esta rigorosidad que se tiene en el dictamen. Entonces aplicamos la metodología, que es la ciencia de los métodos, es el estudio crítico de estas operaciones, de estos procedimientos que llevamos a cabo para dar soluciones a problemas complejos, para dar soluciones a los planteamientos que nos hace el derecho. Entonces, pues llevamos a cabo el método, es un sistema idóneo para alcanzar un procedimiento que nos va a llevar al conocimiento, que nos va a llevar a establecer precisamente pasos a seguir teórico-prácticos para llegar a un fin, para dar respuesta, para dar luz a las interrogantes. ¿Qué métodos? Aquí en esta obra hablamos del método inductivo, del método deductivo, del método tanto inductivo como deductivo, hablamos del método hipotético deductivo, del analítico, del método sintético y también hablamos del método analítico sintético. Entonces se trata aquí precisamente en este capítulo de la obra, en el capítulo de metodología, pues dar a conocer qué debe de emplear el psicólogo en estos métodos universales, cómo los vamos a utilizar, cómo los vamos a emplear y que deben de estar en el dictamen. Si no están en el dictamen, pues eso es un punto desfavorable para un informe en psicología forense. Asimismo, hablamos de la técnica de la entrevista psicológica forense como la herramienta fundamental para llevar a cabo una evaluación psicológica. Y esta entrevista psicológica forense, pues, debe de ser muy amplia, que más en unos momentos más la retomaré precisamente. Bien, entonces hablamos que el derecho y la psicología pues van de la mano y tenemos que ver en muchos aspectos y sentidos, tenemos que interactuar necesariamente siempre con el derecho, desde el momento en que se auxilia al derecho, desde el momento en que también el derecho hace uso de la psicología en sus propios deberes, del deber ser de las personas ante la sociedad, a la interpretación de artículos, a la interpretación de bienes jurídicos tutelados, etcétera. Entonces, pues ahí estamos siempre en ese auxilio y la psicología forense pues va a estar orientada precisamente
a este campo de aplicación legal, judicial y a estudiar todos los actores involucrados en los delitos, ¿no? Que pueden ser las víctimas, los imputados, los testigos de todas las edades. Entonces, esa es una de las finalidades de este capítulo, que es el derecho, la psicología jurídica y la psicología forense, cómo tienen que ver una con otra y pues que precisamente hace unas décadas todavía cada uno trabajaba por su parte. El derecho eh, se entendía desde el punto del deber ser y la psicología pues quería hacer el estudio del comportamiento humano con sus tecnicismos, pero no nos lográbamos entender hasta que pues logramos sentarnos, platicar en el sentido de esta preparación que se tuvo, de estos teóricos que han surgido de la psicología, del derecho, de congresos, de cursos, de maestrías, diplomados, en el estudio de la prueba pericial en todos los ámbitos. Bueno, pues surge el estudio de la prueba pericial en psicología como un medio de prueba que era necesario y que, bueno, pues hubo que llegar a sentarse y a explicarnos, a decir qué necesitaba el derecho, qué necesitaba la psicología, para que podamos trabajar juntos. Bien, entonces, ¿qué preparación debe tener el perito en psicología forense? Otro de los capítulos que en esta obra se trata y que ustedes como abogados, como psicólogos, pues van a poder lograr discernir esos conocimientos que se necesitan para llevar a cabo un informe en psicología forense, conocimientos sobre teorías del desarrollo humano, los modelos que le explican el comportamiento, la conducta, hablamos sobre la psicofisiología, un poquito sobre estos procesos psicosomáticos, sus causas, los factores orgánicos que influyen en la conducta, sobre la psiconeurología con las disfunciones neurocognitivas, el conocimiento de los test psicológicos, que es muy importante que un psicólogo los domine, que un psicólogo los sepa aplicar, que un psicólogo no puede interpretar una prueba si no tiene un manual, si no tiene un protocolo. Y sobre todo, un punto muy importante, llevar a cabo una integración de un estudio, de un informe psicológico, no es algo sencillo, es un trabajo, un proceso. Y bueno, pues todo eso lo damos a conocer en esta obra porque es importante y necesario porque el psicólogo debe de llegar preparado al juicio oral. El abogado también llega preparado para saber cuando aporta a la pericial, bueno, pues lo va a interrogar y saber decirle al juez, esta es mi prueba pericial y conócela, ve que es importante, ve que tiene la acreditación, tiene la experticia, tiene toda la estructura para que la tomes en cuenta para deliberar el caso. Y obviamente la contraparte tiene todo el derecho a hacer la sana crítica de esa prueba para contrainterrogarle. Entonces, todo eso es muy importante. Eh, y bueno, también las condiciones en la persona para ser evaluada. Siempre los abogados se van sobre el perito, sobre el informe y nunca preguntan en qué condiciones debe estar la persona para ser evaluada. Muchas ocasiones incluso hay personas que pueden llevar a cabo una prueba pericial sin lentes, sin pupilentes. Eso merma la prueba porque son estímulos que eh, el perito no consideró y la persona pues a lo mejor no ve bien, no tiene discapacidad visual muy importante, a lo mejor eh, tiene que usar sus lentes porque no ve, entonces ¿cómo le va a aplicar las pruebas si no ve o se las aplicó sin percatarse de esta circunstancia? Eh, la persona tenía sueño, no estaba alimentada, le dolía la cabeza, es decir, ahí se exponen muchas características de las cuales se debe conocer cómo debe de estar la persona para ser evaluada. Otro elemento, el manejo amplio de la entrevista psicológica forense que debe tener el perito, el conocimiento sobre psicopatología que debe tener amplio los peritos,
porque son elementos que constantemente estamos manejando. La sintomatología que presentan las víctimas son elementos que los peritos tenemos que manejar con amplitud. Asimismo, también qué factores se deben de considerar en la evaluación de los adolescentes. Más adelante hablaremos de lo que se debe considerar para niñas y niños, pero también para adolescentes, ¿no? En específico, la utilización de los conceptos que se deben de poner en el informe, cómo los debemos de transmitir, cómo los debemos explicar. Y algo muy importante, el equilibrio psíquico del psicólogo forense. Así como el equilibrio psíquico que debe tener el psicólogo forense, pues también lo deben tener los abogados, los jueces, todos los operadores del sistema, porque es muy importante este equilibrio psíquico. Para el psicólogo forense, pues imagínense un psicólogo forense que esté dictaminando un delito por agresión sexual y que él o ella hayan sido agredidos sexualmente y no hayan tenido pues un proceso de psicoterapia. ¿Qué podemos esperar de ese dictamen si esta persona no superó ese evento traumático de haber sufrido un delito de esta naturaleza, de estas causas, o de una violencia familiar, ¿no? ¿Qué nos podríamos estar esperando? Entonces, ahí tratamos estos elementos, señalarlos, es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de una evaluación en psicología forense? Lo que yo les decía en un principio, que es muy importante la lectura de la carpeta de investigación o el expediente judicial, las limitantes y alternativas que se tienen en la evaluación psicológica forense. Y esas limitantes muchas ocasiones pueden ser incluso los propios lugares donde se lleva a cabo la evaluación psicológica, cosas que muchas ocasiones no se interrogan, no se contrainterrogan a un perito. ¿En qué lugar evaluaste? ¿A qué hora del día evaluaste? ¿En qué condiciones evaluaste a la persona? Como decíamos anteriormente, ver las condiciones ambientales, hay luz, hay ventilación, hay buena iluminación. Si no hay estas características, precisamente las pruebas psicológicas requieren de un proceso de confiabilidad y validez que requiere la prueba estricto. Si no hay suficiente luz, hay ruido, no se puede concentrar la persona y así se aplicó la prueba, esa prueba se invalida, esa prueba no es válida. Entonces, importante la aplicación de instrumentos psicológicos también, ¿no? Y también la entrevista psicológica forense, cómo se llevó a cabo, si se aplicó solo la entrevista, si se aplicaron en algunos casos pruebas, la mayoría se deben de aplicar, por supuesto, pero en qué casos no podría ser solamente con la entrevista. Por ejemplo, en los casos que les decía yo, una persona con discapacidad visual, pues va a ser difícil que se le apliquen pruebas psicológicas. Entonces, las condiciones adversas en la evaluación del experto, la simulación, la disimulación con la que se presentan las personas a la evaluación, pues todos estos manejos es importante conocerlos. También conocer qué sucede con el contrainforme, llamado también metaperitaje o contraperitaje, y cómo se debiera, a grandes rasgos, cómo se debiera llevar a cabo. Próximamente haré una publicación de los excesos que se están teniendo en el metaperitaje y cómo se debiera hacer un metaperitaje, porque es una de las pruebas periciales a las que se está recurriendo constantemente, porque normalmente el perito de parte ya no tiene acceso a la persona que se evaluó por parte del perito oficial en algunos casos. Entonces, todo esto lo tratamos en estos capítulos. Les hablaba yo de la entrevista, porque es importante la entrevista psicológica, las etapas que debe de llevar la entrevista psicológica forense, el rapport, hago hincapié en este rapport que en muchas ocasiones no se habla de él, no se conoce, pareciera que los peritos en su entrevista pues ya lo aplican, pero no es así, el rapport es un requisito indispensable, es un campo que se debe abordar con paciencia para lograr precisamente la información que requerimos. En la entrevista, sobre todo con niñas y niños, es importantísimo el rapport.
Asimismo, bueno, en la entrevista, no vulnerar los derechos de las personas, ¿no? No intimidarla, no discriminarla, no etiquetarla, no exponerla, no avergonzarla, ni culparla, ni menospreciarla. Situaciones que muchos dictámenes, ahora con la perspectiva de derechos humanos, tenemos que tener cuidado de no lesionar ninguna de estas circunstancias porque se invalidan esos dictámenes en materia de psicología. Y bueno, por ahí hacemos la diferencia entre lo que es la psicología forense y la psicología clínica, porque en muchas ocasiones puede haber psicólogos clínicos que intervienen en psicología forense y no debiera ser así, más si están dando psicoterapia a la persona que están evaluando. Eh, y hablábamos de esta entrevista psicológica forense en niñas, niños y adolescentes, que es muy importante, independientemente de la entrevista que se lleva con personas adultas, la entrevista para niños, niñas y adolescentes es materia de especialización, materia de pues tener mayor idoneidad para llevar a cabo estos dictámenes en psicología. Tenemos que abocarnos a los principios del interés superior de la niñez, a protocolos de entrevista, a la propia actitud que tienen los expertos para trabajar con los niños, a todas las técnicas que deben de desarrollar para trabajar con niñas y niños, sobre todo con niños más pequeños. Entonces, estas estrategias para propiciar precisamente la apertura a llevar el dictamen. Eh, entonces, bueno, pues partimos de muchas consideraciones que se tienen que tener en estas entrevistas, tanto con niñas, niños como con adolescentes. Ver esos procesos de memoria, de lenguaje, de comunicación básicos que debemos de conocer en la etapa de desarrollo de los niños, el impacto que tienen los primeros relatos de los niños, y aquí hacemos hincapié mucho a quién se hacen esos primeros relatos de los niños, cómo pueden influir en la testimonial de los niños. Hablamos del uso de técnicas lúdicas, les decía de las etapas del desarrollo, ampliamente del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, y también sobre los trastornos del desarrollo neurológico que pues tiene que ver con discapacidad intelectual, con trastornos de comunicación, con trastornos de déficit de atención con hiperactividad o con trastornos del espectro del autismo. Entonces, esta información que en teoría pudiera ser que ustedes digan, no, pues es que la deben de conocer más los psicólogos, por supuesto que también la pueden conocer los abogados para que sepan, oye, cómo se trabajó la pericial, cómo se está trabajando. Es importante para nosotros los psicólogos crecer, crecer en el desarrollo de informe en psicología forense. Si bien nos cuestionan en juicio oral, pues qué padre que con el abogado que yo esté trabajando me retroalimente en esta previa reunión que podemos tener para el juicio oral y que me diga, mira, te voy a preguntar esto, ¿cómo lo vas a preguntar tú? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ahorita vamos a hablar en unos minutos más de esto. Y bueno, también hablamos de un diagnóstico diferencial que se debe de llevar en las dictaminaciones de las personas en calidad de víctimas. Y bueno, pues hablamos del trastorno de estrés postraumático, de estrés agudo, del trastorno de ansiedad generalizada, del trastorno depresivo mayor, de trastornos de adaptación y actualmente que se está hablando mucho del trastorno del estrés postraumático complejo. Y bueno, aquí se los menciono a grandes rasgos, pero ¿qué significa esto? Pues significa muchas veces que cuando ustedes piden una pericial en psicología y solicitan de una víctima si tiene alteraciones psicológicas por el delito que ustedes estén investigando o si no las tiene. Y resulta que en muchas ocasiones puede ser que la víctima, bueno, la persona que está en calidad de víctima tenga las alteraciones, pero a lo mejor no son por el delito, pueden ser por otras circunstancias, pueden ser por un trastorno de adaptación, un trastorno adaptativo que nada tiene que ver con el delito, pero que si no lo sabemos determinar, pues entonces a lo mejor la persona que hizo la pericia dice presenta sintomatología por el delito que se investiga cuando no es así. A lo mejor se debe a otra circunstancia, puede ser que la persona esté pasando un duelo de 2 meses atrás, haya fallecido un ser querido
y obviamente va a estar deprimida, va a estar triste, va a estar aislada, pero si no sabemos hacer un diagnóstico diferencial, entonces podemos dar falsos positivos, ¿no? Entonces, he aquí lo que yo les digo, este trastorno, este diagnóstico diferencial se debe de realizar en las dictaminaciones. A veces puede ser que se detecte sintomatología por un delito y además sintomatología por otro proceso de vida que esté pasando esa persona. Entonces hacemos la diferenciación de esa sintomatología. O como bien les decía, puede ser que no encontremos sintomatología por el delito y ni por ninguna otra causa. Entonces, precisamente ahí radica estas hipótesis de trabajo con las que nosotros iniciamos desde el comienzo de la evaluación psicológica. Y bueno, por ahí hay otro capítulo que nos habla de los requerimientos de actuación de las y los peritos en psicología forense para emitir el dictamen. Entonces tenemos que estar muy cautos con la protección de datos personales en el informe psicológico forense, eh, no invadir más allá de lo que se debe aplicar en una dictaminación. La intimidad de la persona es muy importante. Hasta qué punto podemos tocar esa información, si realmente es necesaria para entregarla en el informe o no. El interés superior en la evaluación de niñas y niños, en respetar sus derechos precisamente, ¿no? De los derechos del niño y tener un buen actuar. La no sobreexposición en la evaluación, precisamente. Periodos cortos en su tiempo de evaluación por los niveles de edad, de desarrollo neurológico. Pues un niño de 4 o 5 años seguramente no va a poder estar con un perito más allá de una hora, se va a aburrir. Entonces, hay que cuestionar qué pasó, por qué se llevó a cabo una evaluación de un niño de 4 años en 3 horas, 4 horas, ¿cómo es posible? A ver cómo se llevó a cabo. Voy a preguntar eso. Todo eso aquí lo exponemos para que se conozca esta parte. Hablamos de también enfoques o perspectivas a tomar en cuenta en la intervención y se debe de plasmar en el informe pericial porque así lo están requiriendo los organismos internacionales en derechos humanos. Entonces, enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, que esta perspectiva se ha malentendido, no solamente es perspectiva de derecho para mujeres, también es perspectiva de género para hombres. Entonces, ¿cómo la va a aplicar la perspectiva de género en el dictamen? Por aquí tocamos ese punto, sobre todo en un ejemplo que se pone ahí de violencia familiar. ¿Qué debiera de hacer el perito para involucrar estas perspectivas, este enfoque ecológico, el enfoque psicosocial, que en muchas ocasiones nos descentraliza de que nada más nos tengamos que fijar en la persona y no ubiquemos qué sucede alrededor de la persona, qué sintomatología le puede provocar a la persona el hecho de lo social o que no le esté provocando, ¿no? Independientemente de lo que estemos investigando. Entonces, todos estos conceptos, perspectivas, se tocan aquí, se analizan y bueno, pues que es importante eh, ponerlo. Otro de los capítulos, elementos a tomar en cuenta en el informe psicológico forense y respecto a la integración de los rasgos de personalidad, cómo se deben integrar los rasgos de personalidad en las personas que se evalúan, cómo se deben de analizar las pruebas psicológicas, eh, los instrumentos psicológicos en la integración del informe, cómo deben de plantearse, cómo deben de integrarse y los resultados, cómo se deben de presentar, deben de ser redactados congruentemente, que no se contradigan, que lo que pongamos sea evidente, que lo podamos demostrar, porque hay muchos informes que no se demuestra esta evidencia y actualmente la psicología forense está teniendo cursos, está teniendo congresos, está teniendo artículos y ahora se habla de la psicología forense basada en la evidencia. ¿Esto qué nos exige a los peritos en psicología? Ser más evidentes en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la psicología trabaja con cosas que no podemos ver. Entonces, ¿cómo las puedo demostrar? Bueno, con mi entrevista psicológica, con las pruebas psicológicas, con este método que se aplica, lo voy a demostrar en el momento
que me lo pida, me lo solicite el abogado, me lo solicite el juez, tengo los elementos para hacerlo, porque no nada más aplico una prueba, aplico toda una batería de test psicológicos para medir inteligencia, para medir daño orgánico, para medir la personalidad. Además, les decía yo, de una entrevista psicológica amplia, desde que la persona nace, de su infancia, adolescencia, vida adulta, de su familia, en todas las áreas que ahí se exponen, que se deben de aplicar en esta entrevista, son sus datos psicobiográficos que deben de estar ahí presentes. Entonces, ¿qué se exige también del informe pericial y la persona experta en psicología forense en los juicios orales? Hay un capítulo que nos habla de todo esto, del rol que tiene el informe pericial como documento fundamentado, que la persona experta pues esté acreditada, ¿no? Que lo decía yo a un principio, que sea idónea, las características que se deben desarrollar en el perito para presentarse al juicio oral. ¿Cómo se va a presentar? Esto va a otorgar certeza, va a otorgar confiabilidad a la prueba pericial en psicología. Y desde este punto de vista, bueno, hablamos que precisamente desde el momento que un perito se presenta al interrogatorio, pues tiene que ir confiado, tiene que ir asertivo, seguro, tiene que tener un adecuado tono de voz, tiene que saberse parar frente al juez con una posición segura, correcta, en la que sea eh, amable, atento, pero que también sea muy perceptivo en lo que le están preguntando y en qué momento va a poder contestar, va a poder tomar su tiempo para dar una respuesta, no la va a dar inmediatamente, va a dar una respuesta específica, concreta, no tiene por qué contestar más allá de lo que no le están preguntando. Ustedes como abogados lo saben, se están preparando demasiado para llevar a cabo estos interrogatorios, estos contrainterrogatorios. También los peritos debemos prepararnos para ello. ¿Cómo nos vamos a preparar? Con conocimientos, con mucha experticia, con mucha experiencia en el trabajo, para llegar además también con idoneidad al juicio oral, de manera que lo que me pregunten lo conteste y lo pueda yo explicar si así se requiere, etcétera, etcétera. Entonces, pues en este interrogatorio y en este contrainterrogatorio tenemos en el interrogatorio pues los focos, pero en el contrainterrogatorio quien tiene los focos de, de, de la obra de teatro, como dice por ahí un maestro, pues es el abogado, porque él es el que me va a hacer las preguntas. En estas preguntas que ahí se explican, se pueden llevar a cabo a los peritos, preguntas normalmente cerradas de sí o no, cierto o falso, y nosotros cómo podemos contestar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, en este sentido es que es muy importante. Entonces, hablamos también de la comunicación no verbal del perito, de no estar tocándose la corbata, alisándose el cabello, eh, teniendo ademanes de inseguridad, teniendo ademanes de que pues el abogado de la contraparte lo va a acabar en el juicio. Entonces, todo esto es muy importante que lo conozcamos. En esta obra se explica un poco de ello, ¿no? Y bueno, en este contrainterrogatorio hablamos precisamente cómo ustedes como abogados pueden contrainterrogar hacia la experticia, la idoneidad, la acreditación del perito de primera instancia. O también lo pueden hacer al dictamen en concreto, con las carencias en cuanto a la metodología, en cuanto a los protocolos que aplicó el perito, cómo los aplicó, las deficiencias que tengan en el contenido del dictamen y de que precisamente hablamos de todo este contenido en toda la obra, qué debe tener el dictamen, qué no debe tener, qué se debe evitar. Asimismo, hacia el contenido bibliográfico que tiene el informe psicológico, si se cita un autor, libro, si se cita una teoría, un marco teórico, pues que realmente podamos justificar por qué se está aplicando esa bibliografía. A los test psicológicos que haya validez, confiabilidad, estandarización.
Por ahí pueden ir las preguntas de contrainterrogatorio. Al proceso de trabajo, lo que yo ya les hablaba anteriormente, en dónde se llevó a cabo la evaluación, los tiempos de aplicación de la entrevista, de la prueba, de sesiones, cuántas sesiones se llevó el perito, la hora en que evaluó, las condiciones físicas y psicológicas del perito, que eso normalmente no se puede. Como es, usted estaba en condiciones de llevar a cabo esa evaluación o no estaba en condiciones, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, todo esto es muy importante conocerlo y bueno, pues en esta obra se expone. Finalmente, el último de los capítulos nos habla de algunos artículos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que yo trato de explicar a los peritos en psicología por qué nos involucran en nuestra actuación de perito y lo hago desde una manera práctica. Entonces, nos compromete a los peritos a conocer nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nos compromete a tener presente los derechos humanos, los tratados, las organizaciones, todo lo que surja con relación a la atención, a la no vulneración de derechos, a la licitud probatoria de esa prueba pericial, etcétera, ¿no? Entonces, pues se trata aquí de explicar, pongo por aquí algunos, son mucho más, obviamente aquí nada más cito el artículo 15, derecho a la intimidad y a la privacidad, ¿por qué? En psicología forense, ¿cómo lo aplicamos? La garantía de ser informados sus derechos, con lo que es el consentimiento informado en la persona, el que, por ejemplo, un imputado tiene que estar presente su abogado para aceptar una evaluación psicológica, siempre. Impedimentos del Ministerio Público y de peritos para dictaminar. Aquí hablamos de todas estas circunstancias. Los datos de prueba, medios de prueba y prueba, que finalmente para el perito en psicología inicia su evaluación psicológica como, para él es como si esa prueba sabe que va a llegar a juicio oral y no tiene por qué en ningún momento iniciar una prueba pericial o un informe de una manera pues, muy práctica o muy deficiente. La licitud probatoria, les hablaba yo que es muy importante para nosotros realizar una prueba psicológica pues de la mejor manera, confiable, válida, con toda la responsabilidad necesaria. El acceso a los indicios que deben de tener los peritos, que muchas veces no tienen acceso a los indicios porque el Ministerio Público no le quiere prestar la carpeta, porque el abogado de parte no le proporcionó al perito de parte, pues, el expediente, qué sé yo. Entonces, todo esto es muy importante. La lectura para apoyo de memoria, para demostrar, superar contradicciones en audiencia, y bueno, muchos otros artículos que ahí se citan en los que precisamente hablamos en todo el contenido de esta obra y que por supuesto, bueno, pues la finalidad es que tanto los peritos en psicología como los peritos en derecho conozcan y sepan esta prueba tan importante, eh, necesaria, pues deben de conocer. Pues esa sería por mi parte. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les daré respuesta. Creo que no me presenté, No, no, pero lo maestro Manuel. presento. Una disculpa, lo que pasa es que fuimos tan rápido. Bueno, el perito, justamente él es el perito Francisco Matamoros Pérez. Su libro aquí y aquí lo tengo en las manos. Ahorita vamos a poner porque lo pueden adquirir por Liceo Académico. Además, también está otro de los autores que mañana, pasado mañana estará con nosotros también, el doctor Enrique Baeza, también está ahorita aquí con nosotros.
Bueno, si me permites, Perito, nada más comentar lo siguiente en torno a tu obra, ¿sí? Por qué la importancia para los que están aquí, quien ya ahorita me está mandando un mensaje y me está preguntando que quieren 2 ejemplares del magistrado Francisco Matamoros, es psicólogo. Miren, ¿por qué la importancia de la obra del psicólogo? En primer lugar, la obra se divide en 16 capítulos, si no me equivoco, mi estimado Francisco Matamoros, se divide en 16 capítulos. Y miren, a lo mejor para muchos noté y he notado como que así dicen, hay psicología, ¿no? Pero como que psicología como que le huyen, ¿no? Incluso, pero fíjense que como hace rato él lo comentaba, el lenguaje es tan entendible en este libro que si me permites nada más, psicólogo, miren, hay un capítulo, el capítulo 12, por ejemplo, dice, ¿cómo prepararse para el interrogatorio y el contrainterrogatorio? ¿Sí? Sobre todo nosotros adolecemos como abogados de las técnicas adecuadas de preparación para el interrogatorio y contrainterrogatorio y sobre todo ya a peritos. Y aquí él hace un recorrido que me agrada tanto porque va uno leyendo y él comienza como psicólogo desde su perspectiva y además basándose en la ley, nos va hablando de las etapas en el proceso penal acusatorio, en cuántas etapas se divide, qué es lo que va sucediendo en cada una de esas etapas que están contempladas en el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego nos habla de miren, nos habla, por ejemplo, dice, preguntas que se efectúan y preguntas que no se pueden hacer. Las preguntas, escuchen nada más el lenguaje, cómo es un lenguaje que los abogados y cualquier persona común y corriente puede captar. Dice, las preguntas que se efectúan en el interrogatorio normalmente son abiertas, es decir, y eso ya lo sabemos en el directo. La persona experta, es decir, el perito, responde y explica las preguntas que se realizan, las cuales llevan un orden de las partes que ofrecen a peritos y que tienen que ver con preguntas como las que se mencionan antes acerca de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Esto es acorde a la pericial que se presenta. No obstante que los peritos en psicología, dado el abundante marco teórico que tiene nuestra ciencia, pueden tener argumentos para explayar sus respuestas, más se recomiendan sean precisos y claros en las respuestas, ya que en el contrainterrogatorio se podrían retomar argumentos que expresó de esas respuestas para cuestionarle. Con lo anterior no quiero decir que los peritos se limiten, sino que sus respuestas sean dirigidas a dilucidar la pregunta directamente. Lo anterior a que en algunas ocasiones abordan otros temas que no eran motivo de la pregunta que se les efectuó. Otras preguntas, fíjense, que se realizan y que ya lo sabemos. Aquí él habla de de las de transición o de las de ubicación. Nos habla de preguntas abiertas o narrativas, de las preguntas cerradas, preguntas de seguimiento, preguntas conclusivas, argumentativas, especulativas. Luego, aquí nos habla del contrainterrogatorio de peritos en psicología, fíjense. Vean qué sencillo y tan práctico es el libro. Dice, el contrainterrogatorio, y lo sabemos nosotros como abogados, lo lleva a cabo la contraparte, defensa o fiscalía a quien haya ofrecido el testimonio experto, informe pericial. En esta fase se pretende confrontar la información que proporcionó el testigo experto en la fase de interrogatorio con la finalidad de contradecir o refutar lo que dijo el perito, por lo que se basará fundamentalmente a que el perito no pueda acreditar o sustentar la información expuesta con preguntas destinadas a controvertir al perito. El objetivo es desestimar las respuestas que dio en el interrogatorio de aquello que el perito tenía previamente controlado, memorizado o ensayado cuando se llevó el interrogatorio directo. Al perito no se le da la oportunidad de que pueda explicar sus respuestas. Normalmente se le hacen aseveraciones. Y aquí pone él ejemplos. Dice,
Que diga el perito únicamente sí o no cuenta con la acreditación para llevar a cabo dictámenes, informes psicológicos en niños como el que usted valoró. Fíjense ahí la pregunta tan importante, ¿eh? Y aquí viene claramente, que diga el perito únicamente sí o no cuenta con la acreditación para llevar a cabo dictámenes, informes psicológicos en niños como el que él valoró. Diga usted sí o no, el hecho de que usted sea psicólogo forense lo especializa para llevar a cabo dictámenes en niños. Ahora viene, dice, las características de la personalidad. Dijo usted que solo las obtuvo de las pruebas psicológicas, ¿cierto? Y solo aplicó 3 pruebas proyectivas de la personalidad, ¿cierto? Y usted no aplicó pruebas estructuradas, ¿cierto? Bueno. Dentro de las bondades que tiene esta obra y de verdad por lo cual la estamos presentando por Liceo Académico, hemos estado presentando 3 obras. Las del doctor Eric Mena, que están en primer lugar en Amazon, que tienen que ver es justamente esta obra del psicólogo Francisco Matamoros, que está también dentro de los primeros lugares en de las más vendidas, la más vendida en Anaya y en redes sociales. Quiero decirles que, miren, hay temas tan importantes para nosotros como abogados. Desarrolla en un capítulo todo lo relativo a la entrevista psicológica. Luego, en otro, la entrevista psicológica en niños, niñas y adolescentes. Y eso sabemos nosotros ahorita que con el interés superior del menor tenemos que estar muy al pendiente, muy actualizados y sobre todo en delitos del orden sexual. Desarrolla él también, fíjense, el diagnóstico diferencial en la dictaminación de personas en calidad de víctimas, un tema importante. Dice, elementos a tomar en cuenta en el informe psicológico forense y respecto a la integración de los rasgos de la personalidad. Y si no, aquí, mi estimado Francisco, tú corrígeme, a través de estos dictámenes, pudiéramos estar ante el caso de una persona que se le puede llegar a imputar la comisión de un delito de orden sexual o de violencia familiar y seguramente a través de estos dictámenes ¿puede el perito forense determinar si las características de esa persona corresponden o no a las de un violentador, a las de un feminicida, a las de un violador, por ejemplo? Sí, sí, totalmente, maestro, tiene razón. La finalidad es esa, ¿no? Que cuando se solicita este tipo de evaluaciones, eh, es dar esa respuesta. Si esa persona cuenta con las características de personalidad de un generador de violencia, las características de persona de un agresor sexual, o para llegar a cometer una tentativa, un feminicidio, un homicidio, pues se puede dar contestación precisamente, ¿no? Con esta evaluación de la personalidad, con todas estos elementos que aquí retomamos que debe de llevar el informe pericial. Un informe, pues, meticuloso, no nada más es 2 hojitas y ya está el informe, no. Eso invalida una actuación pericial cuando encontramos ese tipo de informes pues, carentes realmente de la información necesaria para dictaminar. Claro. Fíjense que incluso se abordan temas, obviamente cuando se habla aquí de la entrevista psicológica forense en niños, niñas y adolescentes, se hablan de los protocolos que hay también en la materia. En uno de los capítulos se habla de la entrevista psicológica, pues, cómo debe ser estructurada esa entrevista. Nos habla también de la construcción del rapport, de los requisitos necesarios para llevar a cabo la entrevista psicológica forense. Yo considero, y se los digo realmente, y bueno, lo sabe el perito Francisco Matamoros, me costó trabajo poder llegar a él, pero en verdad considero que es una obra que vale la pena ser leída y que nos acerca a nosotros los que somos juristas. Realmente quiero decirlo que en la historia del liceo académico
hemos presentado algunos libros, pero solamente dos han valido la pena. Y y lo digo con todo respeto, este es uno que totalmente vale la pena. Solo dos de todos los de peritos que he contactado, que hemos acercado al liceo académico, solo dos, lo digo con todo respeto para los demás que hemos invitado, pero solo dos, y este es uno de ellos. Y la verdad es que, pues, el perito, ¿qué les puedo decir? Es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una disculpa, perito, que no leí pero me preocupaba un poco más otras cosas. Tiene un máster en psicoterapia sexológica por la Universidad Internacional de Ciencias de la Vanguardia, 28 años de capacitación forense en servicio profesional de carrera en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con especialización de diplomados y cursos en psicología forense, victimología y criminología. Se ha desempeñado como experto de psicología forense en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Unidad de Ciencias Forenses del Comportamiento, en las Fiscalías de Investigación de Delitos Sexuales, Investigación de Trata de Personas, Investigación de Delitos cometidos a niñas, niñas y adolescentes, Investigación del Delito de Feminicidio, Centros de Atención a Víctimas del Delito. Ha sido responsable del Departamento de Psicología, Criminología y Poligrafía de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, docente de posgrado de psicoterapia cognitivo-conductual y docente de diplomados en psicología forense, ponente en congresos y conferencias a nivel nacional e internacional. Dentro de otras de sus obras está El agresor sexual, un enfoque clínico de sus características. Y bueno, pues sí debo de decirlo, y lo platicaba yo con él tristemente, que pues mejor su obra está siendo difundida en el extranjero que en México. Así que por eso es que lo hemos invitado y los invitamos a ustedes a que adquieran la obra. Ya tendremos alguna actividad con el perito, pero la idea de verdad, créanme que vale la pena ser leída la obra. Mi estimado perito, ¿algo que quieras agregar? Y si no damos el uso de la voz a los compañeros, adelante. Sí, estimado maestro, pues finalmente la finalidad de la obra es teórico-práctica, por poniendo un tanto de toda la experiencia que se ha tenido en el trayecto profesional. Y también tenía pues un tanto el, la interrogación que yo quería siempre decir, bueno, ¿cómo podemos también, eh, si somos auxiliares de los expertos del derecho, cómo yo como psicólogo puedo decirles, eh, ahí es, la psicología tiene esto y ustedes pueden pues también poderla leer porque es parte de una herramienta de ustedes como trabajo. Yo sé que el derecho tiene que ver con muchas materias. Yo he estado casi ya 29 años en, en fiscalía y sé todo lo que implica el derecho, ¿no? Pero también sé que una de las materias a las que más se recurre en derecho es como medio de prueba pericial, es la psicología forense. Entonces, la idea era para mí, pues, dar a conocer estos aspectos, ojalá que sean útiles, que sirvan, ¿no? Ese sería el objetivo. Pues, por si tienen alguna otra pregunta, estamos a sus órdenes. Y miren, si me permiten los que están dentro de sala antes, saludamos a los que nos ven en Facebook Live. Hay gente de Chihuahua. Y bueno, fíjense, aquí viene lo interesante en dos sentidos, porque el día miércoles, el día jueves, tendremos una presentación de una obra. Aquí preguntan, ¿qué diferencias existen entre la psicología forense y la del testimonio? Preguntan, y aquí tenemos, bueno, al perito y además a un experto que es el doctor Enrique Baeza, que estaremos también presentando su libro el día, justamente, fíjate que es este libro, lo vamos a estar presentando el día jueves. Y Se ve aquí, muy interesante, y- lo voy a adquirir. sí, pues también el doctor Baeza quiere adquirir el tuyo que está aquí. Y nos preguntan también, ¿quién establece los protocolos que habrán de seguirse
muy interesante, están diciendo por aquí. No sé si tú quieras, mi estimado Francisco, dar respuesta a esa interrogante y si no, pues invitamos también al doctor Baeza que está por aquí ahorita. Pero adelante. No, bueno, ahora sí está el maestro experto. La psicología forense, la psicología jurídica es un campo muy amplio en el que parte de la psicología jurídica, una rama es la psicología forense. Dentro de la psicología forense, pues se lleva a cabo dictaminaciones, intervenciones de la psicología del testimonio. Entonces, forma parte como tal de la psicología forense, pues la psicología del testimonio que es ampliamente requerida también actualmente en testimoniales, testigos, en dictámenes psicológicos de niñas, niños, entonces adolescentes. Entonces es un campo amplio, la psicología es un campo muy amplio y una buena parte, yo les hablaba en un principio que la psicología forense tiene un auge muy importante con lo que es la psicología del testimonio, con los primeros trabajos de estos grandes autores alemanes, Stern, Mustenberg, todos ellos, pues inicia precisamente ahí inicia la psicología forense con las intervenciones que tienen eh, la psicología del testimonio en el estrado. Entonces, pues es parte de, y muy probablemente el doctor, el día que va a tener su presentación, seguramente que nos va a empapar mucho más de lo que yo les pueda decir ahorita de psicología del testimonio. Fíjate, Perito, que está preguntando por aquí, Lluvia Abigail, dice, yo quiero saber si utiliza el protocolo Nietzsche en sus dictámenes y los test proyectivos. Muchas gracias. El protocolo de Nietzsche es uno de los protocolos que se tiene más proyectado a nivel internacional, junto con el Michigan. Recordemos que el protocolo de la Suprema Corte de Justicia con perspectiva de infancia y adolescencia retoma mucho a estos protocolos que ya tienen tiempo y que efectivamente sí se aplican, son una guía para aquellas entrevistas psicológicas en las que pues, se debe partir de neutralidad, sin sesgos. Son muy requeridos, muy empleados y se pueden llevar a cabo esas intervenciones en niños agredidos sexualmente con los que se mencionan, independientemente de las observaciones que hace el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para con perspectiva de infancia y adolescencia, que es del 2021. Las pruebas proyectivas sí se aplican, estábamos hablando precisamente de la psicología basada en la evidencia que en los últimos artículos que han salido se está cuestionando mucho las pruebas proyectivas, sobre todo estas de lápiz papel, de la figura humana, de otras pruebas, de su confiabilidad y validez, por lo que no quiere decir que no se deban de aplicar, pero que un dictamen en psicología no debe basarse únicamente en pruebas proyectivas, ¿no? Debería, a lo mejor se puede emplear por ahí alguna prueba proyectiva, pero lo ideal, lo idóneo, es que se apliquen pruebas estructuradas con una carga estadística importante de confiabilidad y validez estandarizadas. Eso pues va a ser difícil que nos lo cuestionen porque son pruebas de alto rango de medición. Entonces, en la medida de lo posible, no tratar de aplicar muchas pruebas proyectivas porque sí puede ser cuestionado en el interrogatorio. Muy bien, pues fíjate y mando saludos también a la jueza Karina Martínez, que también nos está viendo a través de Facebook Live, que va a estar con nosotros aquí el día jueves, va a estar junto con el doctor Enrique Baeza y me dice, me interesa adquirir el libro del perito. Qué bueno que se despierte este interés y esta inquietud en los juzgadores, lo tengo que decir así, porque es un libro que vale la pena que lo lean, que lo conozcan. Vamos a pasar ya ahorita con las preguntas de quienes nos hicieron el honor de acompañarnos en sala, ¿cómo se llama? En sala de Zoom. Pero antes de ello y previo a esta, de cerrar este en vivo, miren, ahí está
El precio del libro es de 650 pesos. Incluye los gastos de envíos a toda la República Mexicana por Cepomex. La edición va con dedicatoria del autor y puedes realizar tu pedido al WhatsApp 22 14 25 79. Hay quien ya me lo está pidiendo. El libro es del perito, porque me dicen, quiero el libro del magistrado. Hay quienes ya me pidieron. Hay personas que incluso ya hicieron sus pagos de algunos libros. Les pido que me tengan un poquito de paciencia porque tengo que coordinar toda esta actividad, la logística, junto con los autores. ¿Para qué? Para el efecto de que dediquen los libros y se envíen a cualquier parte de la República. Además que ya les tendremos una sorpresa también. El perito ahorita va a andar por ahí en unos congresos internacionales, que si gustas nos puedes comentar, mi estimado perito, pero la idea, y lo digo así, ustedes saben que a mí como director del liceo académico me gusta invitar a personas brillantes, destacadas. Él es uno de ellos en el ámbito en la psicología. Entonces, tendremos más noticias de él por liceo académico en cuanto él termine sus actividades porque eso va a congresos internacionales. Entonces, él estará con nosotros. Bueno, pues cedo el uso de la voz a quien quiera hacer alguna pregunta al perito, pues pueden levantar su mano virtual. De los que están en sala, adelante. Si hay alguien que quiera preguntarle algo, no veo a nadie que quiera preguntar, pero podemos traer tantito aquí al amigo, el doctor Baeza, que está aquí. Doctor, buenas noches. Puedes abrir tu... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimado maestro Manuel Camacho. Buenas noches a todos y solamente quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al perito. La verdad es que es una magnífica obra. De hecho, yo desde el primer momento que tuve conocimiento de su publicación, antes de escucharlo, la verdad yo tenía esa inquietud de poder adquirirlo porque realmente pues es un complemento del trabajo que yo voy a presentar el día jueves con ustedes. Así que mi reconocimiento, mi admiración hacia el perito porque realmente pues menciona algo muy importante que es un libro teórico práctico y yo creo que actualmente pues los operadores, seamos partes procesales, fiscales, defensores o seamos auxiliares como los peritos, pues realmente un ejemplar de esta naturaleza nos va a ayudar sobre muchísimo a poder desarrollar la cuestión práctica. Así que la verdad es que yo también tengo el deseo de adquirir esa obra. Espero hacerlo próximamente para que pues el perito me haga el honor de poder dedicármelo y extenderle esa felicitación y que va a ser un gran libro y de gran utilidad para todos. Gracias, doctor, muy amable. Igualmente, yo espero tener su obra que me llamó la atención desde que lo está anunciando Aquí está. el maestro Manuel. Dije, "Ay, se me hizo muy similar claro, aquí más especializado en lo que es la psicología del testimonio, pero encantado, ya espero que también me dedique su obra. Y qué bueno que estemos, como bien dice usted, como operadores del sistema, estemos aportando. Esta pericial es sumamente importante. Yo vi por ahí un juez, hay un video en YouTube de un juez en el que hay una entrevista de tres policías que están ahí en el juzgado y están repitiendo exactamente lo mismo de lo que ellos aparentemente vieron. Y el juez a mí me deja sorprendido porque les empieza a decir, a ver, ustedes no saben de qué es la psicología del testimonio, ustedes saben que lo que me están haciendo es que cada uno me está repitiendo exactamente lo mismo cuando sabemos que todos tenemos procesos cognitivos mentales diferentes. ¿A poco la misma película viste tú? Entonces, el juez empieza a hablar de psicología del testimonio y hemos visto por ahí en casos que yo analizo en carpetas de investigación, carpetas que ya están judicializadas, etcétera. Hay algunos jueces que incluso le dicen a los abogados o al perito, a ver, a tu dictaminación psicológica, pues no está hecha con perspectiva de género. Tu dictaminación psicológica, estás hablando nada más de perspectiva de género de la víctima y del imputado, ¿por qué no se hizo perspectiva de género? Es decir,
he encontrado que muchos abogados, jueces, incluso magistrados, pues están adentrando mucho también en el campo de la psicología, lo cual para mí pues es de verdad un gusto enorme, un placer que cada día nos consideran más como auxiliares del derecho y pues es muy importante, ¿no? Que es lo que eh, el objetivo de la psicología en este auxilio al derecho y nos complementemos en el trabajo, ya sea con una de las dos partes, ya sea como peritos oficiales, peritos de parte, pues trabajar, ¿no? Trabajar de la manera más científica. Claro. Y gracias, gracias. Así es. ¿Alguien que quiera preguntar? Fíjense ahorita cómo van, sí, doctor Báez, fíjense cómo van amarrados ahorita los temas que se están impartiendo en el liceo. Adelante, doctor Báez. Solamente para comentar, yo creo que es muy bonito lo que está sucediendo porque realmente estamos abordando en un mismo momento un tema, pero desde diferente óptica, ¿no? Tu servidor lo va a explicar en un par de días o el trabajo que hizo fue como parte procesal, como fiscal, como operador, cómo realizar ese tipo de interrogatorios. Pero el libro del perito que nos está ilustrando precisamente es desde otra óptica, que es precisamente ya los aspectos técnicos que honestamente a veces nosotros como operadores no lo sabemos y creo que por eso debemos de conocer y auxiliarnos realmente de la gente experta. Y pues de hecho es muy bonito que haya salido al mismo tiempo. De hecho, en broma yo le decía a mi novia, ¿no? Híjole, ya se me adelantaron, ¿no? Porque yo ya quería que mi libro saliera, pero mire, qué honor poder conocerlo y ya que el maestro Manuel nos junte para platicar ahora sí que largamente del tema, ¿no? Así que felicidades y ya dejo el micrófono a alguien más. No, 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 doctor, muy amable. pues estaremos haciendo una, por ahí una convivencia con ambos, con el perito como con el doctor. La verdad es que ahorita se vienen dando así las cosas en el liceo académico. Está también la jueza Monivet que vamos a empezar. Si ustedes se fijan, el perito también nos habló de la perspectiva de género. Vamos a iniciar un curso, conceptos básicos de perspectiva de género. Sí, porque también los peritos tienen que aplicar la perspectiva de género justamente, y es lo que algo que yo platicaba con el perito respecto en la elaboración de sus dictámenes, ¿no? O sea, son cuestiones que ahorita, vamos, se están conjugando en el liceo académico la presentación de estas obras importantes y que les digo, se complementan una con otra. Y qué orgullo, qué gusto me da el que, pues, los dos autores estén coincidiendo en la presentación de sus libros, en la presentación del de psicología forense, que es el de hoy, y el del día jueves, que será el del doctor Enrique Baeza. Bueno, voy a hacer el uso de la voz al abogado Marco Antonio Severo. A ver, adelante, abogado Marco Antonio Severo, lo vamos a traer aquí a destacado para que pueda usted preguntar. Adelante. Puede activar su. Buenas noches. Felicidades, doctor, digo, perdón, psicólogo Francisco y doctor Baeza, por esos dos libros. Yo los quiero los dos juntos, la verdad, con todo respeto para los dos autores. Le hago una pregunta rápida. Por lo general, en las fiscalías, los psicólogos que trabajan en las fiscalías, al inicio de su investigación, en el razonamiento que realizan en la investigación, hacen que todas las personas que denuncian son víctimas reales, por lo general. Y como consecuencia de ello, la víctima está afectada emocionalmente por los hechos que denuncian. Para mí, se limita su investigación con cierta parcialidad hacia la figura de la víctima, porque el psicólogo considera que es víctima. Esto para mí me gustaría que me dijera cómo combatirlo. Para mí, el perito está teniendo un sesgo cognitivo. Estoy en lo correcto. Sí, aquí un elemento muy importante. Y sobre todo para el perito, los peritos que intervienen en la evaluación de víctimas que denuncian delitos. Yo en algún momento que di un curso en el instituto y doy cursos en escuelas, como decía el maestro Manuel, estoy teniendo más cursos en el extranjero que en México. Y
y esta parte se plantea desde muchas, también otros abogados, de otras latitudes. ¿Por qué siempre el perito oficial normalmente determina que la víctima tiene afectación psicológica? Eh, es una situación que viene, puede atribuirse a una situación institucional de la fiscalía, no debiera ser así. Eh, yo me pregunto, yo como parte de personal de fiscalía, sí he notado, o al menos si a mí me toca llevar a cabo la revisión de un dictamen, lo analizo con el mismo rigor neutral que se debe de llevar. Y yo a los peritos les digo, si tú no detectas sintomatología, nadie te obliga a poner sintomatología que no hay, que no existe, porque entonces seríamos parciales, porque entonces tendríamos sesgos en nuestro dictamen. Entonces, eh, esa parte viene más que nada desde la formación del perito. Yo sé que muchos abogados, por ejemplo, dicen, es que no meten el dictamen de, de parte cuando se puede evaluar y pues resulta que no hay afectación y bueno, se tiene que hacer una revisión de ambos dictámenes para ver cuál es el que está mejor realizado. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, en los casos de violencia, que hay mucha violencia en el país, mucha violencia hacia las mujeres, pues sí, hay muchos dictámenes que salen de mujeres que son agredidas con sintomatología. Pero también yo he notado, de hecho, de algunos peritos que no siempre ponen sintomatología. Al menos me dicen, yo no la detecté y así lo hacen, ¿no? Aquí hay una situación muy importante. Hay mucha denuncia de delitos de agresión sexual, de delitos de violencia familiar. Hay muchísima denuncia. Un perito llega a realizar, no puedo hablar de un promedio, pero sí arriba de 15 dictámenes al mes, ¿no? Que hacen muy seguido dictámenes. Entonces, la mayoría, obviamente, de esos dictámenes sale de 15, vamos a suponer que 12, 10 salen con afectación, otros no. Pero sí tiene que ver mucho en la parte del perito, en lo que yo les decía en el libro. Si yo me mantengo con un equilibrio psicológico importante en mi formación eh, y analizo a la persona, no porque una persona me venga a llorar, yo le voy a poner afectación, porque hay gente que tenemos que conocer como psicólogos la personalidad y a lo mejor viene una persona que me puede llegar a manipular la información y puede llorar, pero yo tengo que tener la capacidad para determinar si esa persona efectivamente tiene la sintomatología o no la tiene. Y si no la tiene, voy a poner que no la tiene, así haya llorado. ¿Por qué? Porque conocemos que hay muchas circunstancias que originan denuncias. Como dicen en Estados Unidos, la coartada que trae la víctima o la coartada que tiene el imputado, pues es que el dictamen salga a favor para los fines que él quiere o para los fines que quiere tener en esa denuncia. Entonces, sí puede haber sesgos cognitivos si no tengo una buena formación, si no tengo lo que es toda la situación de la carga deontológica, ética, eh, la objetividad, la situación del método, de aplicar precisamente el método científico, de aplicar estas hipótesis de trabajo, porque si yo nada más me planteo, viene la víctima y por ende va a tener alteraciones, incluso ya en el dictamen yo me refiero a ella como la persona denunciante, porque desde que a mí me hacen la solicitud me dicen que diga si la víctima tiene alteraciones. A ver, estamos en un proceso de investigación y vamos a ver si es víctima o no es víctima. Entonces es la persona denunciante
la persona imputada, en ese tenor yo siempre trato de poner los elementos muy claros para las evaluaciones. Y sí, sí es importante que estos sesgos se eviten en lo máximo porque también, si no se analiza la prueba psicológica, si yo desde el principio no digo, a ver, mis hipótesis de trabajo son la persona denunciante, usuaria fulana de tal, presenta afectación por la violencia familiar que se investiga. O la persona usuaria fulana de tal no presenta afectación por violencia familiar o presenta afectación por otra circunstancia de vida. Entonces yo me estoy planteando, ya ahí ya le estoy dando al dictamen qué puedo yo detectar y no estoy dándole una dirección al dictamen de que necesariamente tengo que encontrar la afectación. Desde ahí partimos que si se aplica se aplican las hipótesis de investigación, no debiera de tener sesgos cognitivos una fiscalía, ¿no? Y hablando de fiscalía, estamos hablando no de una sola fiscalía, sino de todas las fiscalías de la República Mexicana. Partimos de que si hacemos un buen dictamen, no debería de haber sesgos de un equilibrio psicológico. Yo les decía hace unos momentos, si una perito en psicología va a evaluar violencia familiar, pues ella no debió haber sufrido violencia familiar o si la sufrió haber ido a psicoterapia, porque entonces, ¿qué va a suceder con todas las víctimas que lleguen con esa perito o ese perito? Pues va a haber sesgos cognitivos porque le va a poner afectación. Entonces, vean que sí es importante el equilibrio psicológico. Yo soy de las personas que piensa que un perito en psicología forense, los sistemas están, o las personas que trabajamos en el sistema de justicia, pues se debiera de tener un proceso de psicoterapia cada 3, 4 años. Pero bueno, eso es aparte. Contestando a su pregunta, licenciado, pues sería esta parte radica principalmente en el perito, en que no haya presiones por parte de las autoridades de la fiscalía en que dejen que el trabajo salga como debe de salir, que no haya verticalidad, que ahí yo lo pongo en el libro. De hecho, yo ahí manifiesto que los servicios periciales, pues sí deberían de ser independientes, ¿no? A una fiscalía, debe ser un órgano autónomo, independientemente de que el trabajo se debe de hacer objetivamente. Correcto. Sí, quedó claro, ¿verdad, Marco Antonio Severo? Sí, profesor, sí, sí, gracias, maestro Camacho. Muy amable, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda que quiera comentar algo? A ver, vamos a traer aquí a la maestra Yoshira. Maestra Yoshira, le abro micrófono, la traemos aquí a destacado. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias, maestro. ¿Sí se me escucha? Sí, perfectamente bien. Gracias. Tengo una pregunta para el psicólogo en cuanto a lo que son las entrevistas con menores o a menores. Escuché que referente a su plática, estas deben grabarse. Quisiera saber en la práctica, de acuerdo a su literatura que nos están presentando el día de hoy, cómo debe generarse, cómo debe realizarse, quiénes deben de estar presentes en este principio del interés superior del menor, qué debe generarse, cómo debe practicarse esa entrevista al menor y evidentemente al ser esta videograbada. Sí, licenciada Yoshira, muy interesante también su pregunta. Eh, Efectivamente se habla, ¿no? Por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se graben las entrevistas en niños, niñas y adolescentes para evitar la sobrevictimización o revictimización de los niños. Aquí hay una problemática seria porque, bueno, incluso
En el último protocolo de perspectiva de infancia y adolescencia dice, en la medida de lo posible, ya no dice como en el anterior, para juzgar con perspectiva de niñas, niños y adolescentes, decía que se tenía que efectuar esta grabación. En este último, con perspectiva de infancia y adolescencia, dice, en la medida de lo posible. No obstante, para llevar a cabo estas evaluaciones, efectivamente sería lo ideal llevar a cabo la evaluación del psicólogo, en este caso desde el inicio de la entrevista que lleva a cabo el Ministerio Público para no sobrevictimizar al niño y que esa entrevista que se llevó a cabo puede ser un equipo multidisciplinario, normalmente debiera de estar el Ministerio Público, el perito psicólogo operador que va a llevar a cabo la entrevista con las preguntas que realiza el Ministerio Público, pues con un medio de grabación. Debe ser un medio de grabación que sea idóneo, que sea profesional para que se grabe bien la imagen corporal del niño, la voz, que sea nítida, que sea clara, y que esa entrevista sirva para cualquier persona que posteriormente quiera saber de los hechos y el niño no tenga que estarlo repitiendo. Incluso esa entrevista, el propio psicólogo que va a llevar a cabo la evaluación del niño, retomar esa entrevista para ya no preguntarle cuándo esa entrevista se lleva a cabo con protocolo. ¿Qué protocolo? Hablábamos del protocolo NICH del Michigan, en donde nos dice cómo llevar a cabo esas entrevistas en las que el niño, en la medida de lo posible, debe de permanecer solo en una cámara de Gesell, donde podrá estar presente, les decía yo, el Ministerio Público, el niño únicamente con la persona que lo entrevista. Por fuera de esa cámara de Gesell, pues puede estar el Ministerio Público, el abogado de defensa, los padres del niño, no sé, ¿no? Las personas que ahí se requiera puedan observar esa entrevista. Sin embargo, no se lleva así porque falta más infraestructura en todas las fiscalías de la República, tener esas salas pues necesarias, bien acondicionadas, sería el ideal, ¿no? Hay ocasiones en que abogados de parte llevan esa entrevista con el perito de parte, ya en un dictamen grabado, en los que lo llevan pues de la mejor manera posible en esa entrevista con el niño, desde el momento en que le preguntan sobre los hechos hasta la aplicación de la evaluación, cómo se comportó el niño, las sesiones necesarias que pudieran llevarse a cabo. A veces el niño no suelta a la mamá, sobre todo son niños de 4 o 5 años. Lo que nos dicen los protocolos es de que puede permanecer la mamá atrasito del niño para que él pueda llevar a cabo la entrevista y no esté buscando a la mamá. Y en la medida de lo posible, si la puede ir dejando a la mamá, bueno, pues la mamá deja la sala para que el niño se quede solo. Si no es así, la mamá queda atrás del niño y únicamente la visualización del niño es con la persona, pero sabe que su mamá está a un lado o su tutor, ¿no? Dependiendo. Entonces, es como se llevan a cabo esas entrevistas. En ocasiones los niños no tienen la menor ocasión en niños de 5 o 6 años en dejar a la mamá y hacer la entrevista con el psicólogo, la psicóloga, pero sí que va a ser muy importante el rapport, de lo que hablábamos en el libro. El rapport se requiere a veces mayor tiempo en los niños, ganarse la confianza del niño, saber el niño qué juegos le gustan, qué caricaturas ve, cuáles son eh, las condiciones, los factores que al niño le llaman la atención para nosotros, pues ponernos a entrevistar al niño en un lugar bien condicionado, a lo mejor en una sala que no represente mayor amenaza para el niño, con algún juego didáctico para empezar a hacer la plática al niño. Hay estos juegos de maderitas y el niño empieza a platicar y empezamos a ganarnos la confianza. No tenemos un saco, una bata, de modo que pues se vea amigable el perito. Todo esto va a influir mucho para llevar a cabo la entrevista, que de hecho la entrevista ministerial debería hacerse con esas características, en una entrevista noble que va a hacer que el niño sea lo más espontáneo posible.
Cuando estas condiciones no se llevan a cabo, sí puede haber sesgos, como hablábamos con el maestro Marco Antonio, puede haber sesgos, porque si yo no sé qué le voy a, el Ministerio Público no sabe qué le va a preguntar al niño, cómo le va a preguntar. Por eso es que ahora se está requiriendo que por muchos jueces que haya un operador, un psicólogo, un pedagogo, alguien que auxilie en esta entrevista ministerial para que sepa cómo, de qué manera le va a preguntar al niño, ¿no? Hemos visto declaraciones donde dice, y el niño refiere que, el niño fulano de tal refiere que la agresión sexual hicieron movimientos de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Un niño de 4 o 5 años no puede decir eso. Entonces ahí ya hay un sesgo, el niño no puede ver qué te dijo el niño, es que me dijo que él hizo movimientos de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, no es cierto. Precisamente lo que nos decía el doctor, y eso radica mucho también así. Entonces, sí es importante que esta entrevista pudiera ser videograbada, se están, hasta donde sé la Suprema Corte de Justicia está tomando en consideración estas entrevistas ya empiecen a videograbarse. El problema es la infraestructura que no tienen las fiscalías para llevar a cabo en un área bien acondicionada, con circuito cerrado, donde se le explica al niño, mira, yo soy el psicólogo o la psicóloga fulana de tal, aquí, para que no se me olvide lo que vamos a platicar, vamos a llevar a cabo la videograbación. ¿Sabes qué es una videograbación? Bueno, pues nos van a grabar, así como en la tele salen las caricaturas, los niños, así vamos a salir tú y yo. ¿Estás de acuerdo? Sí, empezamos. Los niños son muy versátiles para este tipo de entrevistas. Si no les hablamos con la verdad, los niños obviamente se van a inhibir, van a estar curioseando, pero si al niño le explicamos a su nivel, nos sentamos en una mesita de trabajo a su nivel, el niño se abre. Si yo me siento con el saco, la corbata y me siento arriba, el niño está por allá abajo, pues el niño no va a querer. Le estoy poniendo barreras. Tenemos que ponernos al nivel del niño para que el niño hable. Y esto es muy importante en las entrevistas psicológicas forenses con niños, ¿no? En esas primeras testimoniales que va a ofrecer de cualquier delito, ¿no? De cualquier delito, no en específico de alguien. Seguir protocolos de actuación. Lo ideal, sí, es grabarlo. Pues a veces, incluso si se tiene una cámara que pueda, que sea, se escuche la voz, que se escuche bien, que se pueda proporcionar para que vean que no hubo sesgo en las preguntas, que no hubo inducción en esas preguntas que fueron neutrales, ¿no? Si yo le digo al niño, oye, y dime, ¿quién te tocó la colita? Ya lo estoy induciendo. Y si yo le digo, oye, eh, oye, Pedrito, ¿sabes por qué? O Pedro, como él quiera que yo le diga, ¿sabes por qué, a qué viniste a platicar conmigo? Ya después de aquí hice el rapport y todo. Si yo le digo, ¿sabes por qué estás aquí? No lo estoy induciendo. Es una pregunta neutra. Y el niño me va a poder contestar, bueno, estoy aquí por esto, por aquello. Y ahí voy, precisamente realizando las preguntas. Se va grabando todo lo que se llevó a cabo para que al rato no se diga que esa entrevista no fue neutral, estuvo inducida, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal sí serían las entrevistas y los protocolos internacionales, pues sí marcan que deben de ser videograbadas. La Suprema Corte de Justicia dice, en la medida de lo posible, que se deben de videograbar. Eh, Aquí la problemática, les repito, es la infraestructura y que por ahí se debería trabajar en esto, ¿no? Ya las instituciones. Ok. Sí, Yoshira, maestra Yoshira. Sí, muchas gracias. Ok. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más guste hacer alguna pregunta más. Si no, creo que ya no, ¿verdad? Bueno, pues, si me permiten, es que, bueno, Jovita, ahorita le comparto su reconocimiento porque ya me agarraron aquí, estoy promocionando también otras cosas.
pero se lo vamos a compartir. Si le puede dar lectura a Jovita, ahorita se lo envío y se lo voy a mandar Sí, maestro. se lo voy a mandar virtualmente ahorita al perito, pero bueno, adelante, ya se lo envié al perito a su WhatsApp. Pero sí, Gracias, qué por favor, amable. Jovita, adelante, por favor, ya para. Sí, muy bien. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento a Francisco Matamoros Pérez, psicólogo forense en la Fiscalía General de la Ciudad de México, por haber impartido conferencia gratuita, presentación del libro denominada Psicología Forense y Juicios Orales, una visión teórica práctica. Ciudad de México, 27 de agosto de 2024. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas felicidades por su brillante ponencia. Fue un honor escucharle y tenerlo en casa Liceo Académico MX, muy clara y muy precisa. Adquieran su libro y muchas gracias por sumarse a la familia Liceo Académico MX. Compartan en sus redes sociales para que el conocimiento llegue a más y muy buenas noches. Gracias. Gracias, muy amables. Pues muchas gracias, perito, pues les agradecemos a todos su presencia virtual y sobre todo al perito porque como lo vieron, armó una presentación para venirnos a presentar su obra tan importante. Pues despedimos la transmisión, gracias, mi estimado Francisco Matamoros, y quien quiera adquirir la obra, bueno, pues se ponen en contacto al WhatsApp 2221 14 25 79, dedicada por el perito. Lo único que les pido, ténganme un poquito de paciencia si ya hubo alguien que ya adquirió la obra del perito antes de la presentación. Bueno, así nada más ténganme un poquito de paciencia porque son actividades que yo tengo que coordinar con cada uno de los autores para que lleguen a ustedes estas obras jurídicas tan importantes. Pues Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias, muy amables. un fuerte abrazo, que descansen y Gracias. recuerden que esta videograbación